Saludos país, saludos mundo. Yo soy Juan Pujols en su programa Educación Online RD por lainteractiva.com. Y aquí hoy estamos en compañía de gratos amigos con quien vamos a compartir un espacio súper especial y es hablar sobre lo que es el movimiento clubístico en República Dominicana, su incidencia en nuestros sectores y los aportes que se hicieron desde los mismos, de manera que estos aspectos tan importantes que se destacó en la juventud no se quede perdido en el espacio, porque ayer estuve hurgando en las redes y no veo casi nada de lo referente a lo que fue el movimiento clubístico y la importancia que repercute para la sociedad. Está con nosotros Bernardo Medina, un gran dirigente del Club 16 de Agosto, ¿verdad? También está con nosotros el amigo y hermano Claudio Lugo, que estuvo en el Club Salomé Ureña, y está Rafael Pérez Sánchez, el presidente de ADESEA, Agrupación Deportiva y Cultural de Sánchez Altagracia, del cual nosotros también formamos parte, pero que desde mi pueblo veníamos formando parte de los clubes ya en lo que llama el SECA, Comité Estudiantil por la Cultura Azuana. Bien, entonces vamos a iniciar. Claudio, vamos a ilustrar, ¿verdad?, a los amables televidentes sobre qué fue el movimiento clubístico, qué nosotros hicimos, qué se hicieron un paquete de jóvenes y por qué el día 13, el día 9 de octubre se conmemora el Día Nacional de los Clubes. Bueno, muchas gracias, Juan, por invitarnos a tu programa, por permitirnos compartir con tu audiencia en este espacio de educación online. Efectivamente, la juventud dominicana en la historia ha tendido a organizarse en instituciones para expresar sus sentimientos, sus aspiraciones y, por qué no decirlo así, sus deseos y sus ansias de libertad, de ejercerse como tal, de edificarse como tal. Y los clubes culturales y deportivos de la década del 70 en adelante, sobre todo, jugaron un papel estelar en esa organización de la juventud. Previo a la organización de clubes culturales y deportivos, había una serie de entidades en nuestra historia que pueden mencionarse desde la filantrópica de 1838 en adelante, que tendían a organizar la gente en las áreas culturales, sobre todo, para enfrentar el estado de injusticia que reinaba en la sociedad dominicana. La mayor forma, la mejor forma o la forma superior de organización comunitaria que registra la década del 70 y parte del 80 en República Dominicana fueron los clubes culturales y populares. Y Bernardo Medina y Rafael, que fueron testigos oculares, no me dejan mentir, ¿verdad, Bernardo? Claro que sí. Bueno, yo pienso que tal como tú señalabas, los clubes culturales y deportivos fueron una escuela de formación, no solamente para los jóvenes, sino para las propias comunidades, porque definieron claramente cuál debía ser su rol. Aparte de ser una actividad cultural y deportiva, asumieron también un rol protagónico en lo que tenía que ver con las luchas reivindicativas y las luchas sociales, y más aún lo que fue la lucha por los derechos políticos y sociales de esa época, que hay que situar que le tocó desarrollarse en medio de una de las dictaduras
más feroces que vivió nuestro país después del ajusticiamiento de Leonidas Trujillo, que fue los gobiernos de Balaguer. Así es, Rafael. Y usted que tiene una experiencia riquísima en lo que tiene que ver con Santo Domingo Oeste hoy, que era la zona oeste cuando eso. Háblenos de esa experiencia, de cómo se fueron los clubes en esta zona. Bueno, naturalmente, los clubes nacen como la negación a un estado de cosas que existía en ese momento, aparte del carácter represivo de la dictadura ilustrada del doctor Balaguer. Teníamos también un proceso que llamamos en ese momento transculturación. Recuerdo que nosotros implementamos los grupos de danza folclórica, los grupos de poesía coreana, impulsamos los movimientos deportivos, aunque en cierto modo también lo usamos como pantalla, porque nosotros todos los jóvenes de ese tiempo que nos dedicamos a trabajar por los clubes, respondíamos posiciones políticas de los grupos de izquierda, que era con lo que más acervo convertían el gobierno de Balaguer, en todas esas áreas de los derechos, de defensa de los derechos humanos. Nos ligamos también a los trabajadores. Y nosotros en el año 1975 fundamos la Agrupación Deportiva y Cultural del Ensanche Altagracia, que mencionaba el licenciado Pujol al inicio de este programa. Pues nosotros allí no solamente luchamos por el deporte y la cultura, sino también dimos un gran apoyo a las luchas sindicales que se realizaban en esta zona, por ser una zona eminentemente fabril, donde había un conglomerado empresarial más importante del país en ese momento. Teníamos una alianza muy estratégica con las centrales sindicales, con la CGT, también con la ADP, porque también incidíamos tanto en el área magisterial, en el área fabril, a través de los sindicatos, y en el área cultural. De manera que nosotros logramos un gran objetivo, diferente ahora al gran vacío que dejó la desaparición de los clubes. Ahorita, mientras manteníamos una tertulia antes de comenzar, hablábamos de que hubo un sinnúmero de factores que incidieron para el surgimiento de los clubes, de todo este tipo de asociaciones que luchaban en contra de la injusticia en ese momento, y que luego se produce una apertura semidemocrática, diríamos, diferente. Pues comenzó un proceso de decadencia del movimiento clubil, desgraciadamente, que ese espacio ahora ha sido ocupado por grupos anárquicos. El consumo de drogas se ha profundizado, la prostitución infantil, mientras que nosotros teníamos en aquel tiempo un programa para rescatar a la niñez, para rescatar a la juventud de la drogadicción, las bebidas alcohólicas y todos los desmanes que sucedían en aquellos tiempos, que ahora, como diría muchos, hay rumba abierta para baile. Nosotros vemos cómo estos reggaetón, música urbana, que han degenerado prácticamente ese acervo cultural de otrora. Pues nosotros en ese tiempo éramos la negación. No recuerdo que nosotros luchábamos contra el travoltismo. En ese tiempo, el fiebre sábado por la noche. Ese proceso de transculturación, de importación de esa cultura extraña a la nuestra, nosotros defendíamos nuestros valores autóctonos. Esa transculturación de que hablábamos nosotros es lo que la globalización hoy, para que nadie se llame engaño, que la globalización no nació ayer. Ustedes han hecho un esbozo de lo que es la génesis. Hay que recordar que a partir de la guerra del 65 se produce todo un movimiento, ¿verdad?, de jóvenes inquietos, personas preocupadas por lo que era su país. Y entonces con la dictadura disfrazada o ilustrada de Balaguer, entonces realmente se impulsó fundamentalmente en los años 70, a partir de los años 70, el movimiento clubístico social en las comunidades. Pero es bueno decir que antes de eso existían los clubes de la élite, llámese el Club Rotario, el Club Activo 2030, entre otros, que realmente eran dedicados a personas de sectores algo exclusivos.
En cambio, los clubes culturales y sociales de a partir de los 70 vienen con una mística diferente, que es la de trabajar en las comunidades y rescatar a los jóvenes, ¿verdad? De llevarlos y donde la familia se integraba a ser parte en los grupos de poesía coreana, teatro, danza folclórica, y realmente un aporte significativo para garantizar que la comunidad lograra transformarse de casa de citas, de corrupción, o sea, de prostitución, de juegos de azar, que en ese entonces privaba mucho de la jaraquita, a lo que era la educación, entre otras cosas, para garantizar el desarrollo de los pueblos, de los sectores. Porque realmente un pueblo logra desarrollarse con la educación, y en eso nos enfocamos. Ahora hay dos elementos que se han mencionado que no quiero dejar pasar por alto. Primero, que cuando Rafael decía ahorita sobre lo que es el reggaetón, realmente es una realidad que esos jóvenes retratan de sus comunidades. Lo único es que ellos, el lenguaje que usan, eso es insinuador, inclusive en muchos casos, al consumo de drogas y de otras cosas, el nudismo y el sexo y la pornografía. Pero eso es lo que hay que limpiar en las letras. ¿Qué es lo que faltan? Autoridades realmente, espectáculo público que digan esto no va y esto queda ahí y tiene la sanción. Entonces, la cultura, o sea, lo que la bachata ayer era de los prostíbulos, hoy es la bachata a nivel mundial. Igual que el merengue, que no era algo que no existe, que prácticamente era odiado por la clase alta. Trujillo le impone, o sea, como una forma también en su momento, en su dictadura. Entonces, eso es, la cultura es algo cíclico, se va cambiando de momento a momento, y con la globalización entra todo eso. Ahora, lo que no podemos jamás es, aunque la transformación se produzca en el mundo, es soltar los valores que realmente nos dan la esencia y razón de ser. Y esto es, si usted me va a hacer música, hágame música limpia. Sea hablada, cantada o como sea, porque yo lo que hace mucho es hablar, decir, ellos retratan una realidad que vive en su comunidad. Simplemente, ¿qué ellos lo hacen? Que lo dicen con unas palabras que entonces ahí me rompe el esquema. Y ahí entonces entran los antivalores, que es parte de lo que decíamos ahorita, la transculturación, pero que con la globalización entramos en toda esa fase y todo ya es el laissez-faire de passer, como diríamos en francés, dejar hacerse pasar. Pero yo no creo que eso. Yo creo que los momentos que se producen hay que entenderlo, pero hay que entenderlo siempre que no pierda lo que se llama los valores y la ética, que es la esencia de una sociedad. Y ese es ahí donde el problema fundamental en estos momentos. Bien, seguimos aquí compartiendo con ustedes esas ideas. Que ayer fueron ideas, hoy son noticias, pero también que mucha falta que hace que sigamos trabajando sobre decíamos, la ética, los valores en las comunidades. Y para ello entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con Claudio, con Bernardo, pues con Rafael, cual arranca sobre la segunda fase que vamos a ver entonces, ¿verdad? El desarrollo de los clubes en las comunidades, su importancia en su trabajo que se realizó, y ya decíamos ahorita que es bueno recordar que el 9 de octubre del año 1971, 5 jóvenes del club Héctor J. Díaz fueron asesinados vilmente, y que en honor a estos jóvenes mártires, luchadores por la soberanía, por la defensa de su comunidad, del barrio 27 de febrero, y también estaba el club Fases de Luna, sí. Entonces, estos jóvenes realmente que marcaron, o sea, una trayectoria, y por simplemente defender las ideas, que yo de paso debo aclarar otra parte, y es que si bien es cierto, nosotros teníamos vinculación con los partidos de izquierda, no recibíamos línea. Teníamos simpatía, pero no recibíamos línea de que hay que hacer esto, sino que era una decisión que nosotros asumíamos de tal manera, consciente, e integramos. Ahí no había diferencia de credo, todo es que no importa qué partido fuera, sin partido, religioso y religión,
todo el mundo cabía y no teníamos línea partidaria. Eso sí debemos aclarar, aunque tuviéramos nuestra simpatía, hacíamos lo que entendíamos que debía hacerse, porque había una sincronización en lo que creíamos que era muy afín con lo que realmente nuestra gente pues también pensaba. Así es, Juan, Rafael y Bernardo. Aunque existieron organizaciones preclubísticas y clubísticas antes de 1970, lo cierto es que la década de 70 se puede llamarse la década de los clubes, porque ahí estuvo el auge de los clubes culturales y deportivos en República Dominicana, y lamentablemente al final de la década también, y ya a comienzo de la década del 80, entra el declive de los clubes. Esa década del 70 entonces parecía un enfrentamiento campal entre una juventud que no se resistía a ser apresada, a ser desaparecida, a ser deportada, a ser asesinada por un sistema que, como dijo Bernardo ahorita, venía dando continuidad a los 30 años de Trujillo. No olvidáis que Balaguer fue uno de los artífices principales de esa dictadura, uno de los teóricos y de los prácticos de esa dictadura. Por lo tanto, Balaguer dio continuidad a esa dictadura de otra manera, pero al fin y al cabo dictadura. Y la juventud dominicana organizada se opuso de manera radical a eso. Pero vaya ironía de la vida. Sí. Lo que criticábamos ese sistema, después lo convirtieron en padre de la patria prácticamente. Sí, pero no fuimos nosotros. No, claro. Pero, no fue esa juventud. Lo que dijeron, no fuimos nosotros, estamos claros. Nosotros hemos tenido el control del poder político y económico de este país. Lo que tenía el poder político y económico que lo compartieron, después lo convirtieron en padre de la patria. Queda claro que fueron los mismos miembros del partido del sistema, claro, que con otros colores, con otras siglas, ajá, que lo declaran a un individuo que debió ser declarado el asesino de la patria por más de 40 años, porque tuvo más de 40 años en el poder, aunque no estuviera en el gobierno, lo declaran de que padre de la democracia. Bueno, pero ¿qué decía entonces? Que el auge de los clubes a principios de esa década del 70, con un gobierno que se reelige a sangre y fuego, con un mamotreto o una farsa electoral de esa histórica que Balaguer se reelegía, esa juventud se organiza y se lanza a las calles a enfrentar todas las tropelías de ese régimen y sus instituciones oficiales y paraoficiales. Estoy hablando de la Policía Nacional de ese entonces y los grupos paramilitares que ellos mismos organizaron y que el funcionariado de Balaguer organiza para enfrentar a la juventud en sus territorios, desde sus territorios, incluso con muchos jóvenes iguales que ellos que degeneraron a lo que nosotros llamábamos en esa época los lumbanes proletarios realmente. Bien, seguimos, de verdad. ¿Con quién vamos? Vamos con Bernardo o con Rafael Pérez Sánchez. Bueno, cuando decía algo y me recuerda leyendo la historia de la Comuna de París, un gobierno, el primer ensayo de gobierno revolucionario que hubo en el mundo, porque nosotros también creíamos que íbamos a hacer la revolución y íbamos a producir los cambios profundos que este país hace muchos años que necesita y que lo está esperando. Y que lo está esperando, porque no ha llegado. Pero me pasaba de soslayo por la mente que ese gobierno revolucionario duró unos 28 días, donde todas las clases sociales se abalanzaron en contra de los opresores en ese tiempo. Cuando ese gobierno comienza a tomar medidas de corte democrático y revolucionario, pues aquellos mismos sectores se volvieron en contra. Y lo que quiero decir con esto es que esa ultraderecha y esa derecha conservadora siempre está unificada, porque ellos siempre saben lo que quieren. Nosotros, en cambio, somos los que hemos fallado, que no hemos sido capaces de tener un movimiento alternativo de combate permanente hasta lograr los objetivos que necesitamos. Nosotros a veces me da también pena y horror esa playa de jóvenes que se inmoló en ese tiempo creyendo en esas ideas libertarias. Y que después la chuta. Y estos mismos muchachos, aquí esta obra Mártires por Error, que ahí hace una gran narrativa, se fue de los primeros muertos de la llamada, quiero hacer una aclaración, de la llamada banda terrorista y anticomunista que formó
Oscar Núñez Peña, teniente Oscar Núñez Peña, la policía, y Macorís, Ramón Pérez Martínez en ese Una tiempo. alianza de Pérez y Pérez, Y que era el jefe de la policía. comandado por Pérez Pérez, quien era jefe de la policía. Después que Peña Gómez se va a playas extranjeras y va a los liberales de Washington a denunciar los crímenes y atrocidades que estaba cometiendo esa banda contra la juventud en ese tiempo, pues cambian al jefe de la policía y desbaratan la banda. Aníbal Ceja viene y desbarata esa banda. Entonces lo que me llama la atención es que muchas veces la gente habla de la banda Colorada. Hubo dos bandas, esa banda terrorista y anticomunista que formaron en el año 1969 comandada por Pérez y Pérez, y la banda Colorada que la formaron la familia Paniagua en el año 1974 cuando el acuerdo de Santiago en Padre de las Casas. De manera que la juventud que cayó en aquellos años, lo que digo muchas veces que da pena, cómo nosotros no hemos sido capaces de continuar esa lucha libertaria, un proceso de degeneración que realmente es penoso. A veces uno dice, si esa gente revivieran, cómo estarían los huesos de esa gente hoy día, se estremecen en la tumba, se estremecen. por la situación que se han dado y los errores que hemos seguido cometiendo. ¿Verdad? Bueno, yo pienso que diríamos que en la dirección de eso último que plantea Fuchito, sería bueno que nosotros centráramos un poquito, y yo no sé si me adelanto, me pueden corregir los compañeros, en lo que fue el proceso de declive de los clubes. ¿Qué entendemos nosotros? Fueron las causas que motivaron que eso que existió, esa pujanza que tuvo el movimiento clubístico, como establece el compañero Claudio, Juan y Rafael, es importante analizar eso, porque a partir de lo que es un cambio de una nueva situación política, específicamente con la salida del gobierno de Balaguer en el año 1978, entonces se da un proceso en el país de ciertas aperturas, ¿no? La libertad de los presos políticos, que hay que destacar que fue uno de los fuertes de ese movimiento clubístico y que tuvo su empuje con lo que fue la celebración de uno de los eventos de más trascendencia, no solamente en nuestro país, sino incluso de muchos países de América Latina, que fue el espectáculo 7 días con el pueblo, que dio un empuje a ese movimiento clubístico. Entonces, 1974 específicamente. Yo creo que no podemos dejar de plantear eso, porque el movimiento clubístico era una expresión de la lucha política, del movimiento social y sobre todo, como apuntaban ahorita algunos de los compañeros, de la izquierda revolucionaria y del propio PRD, que en esos años era una organización que tenía una clara identificación a favor de la lucha del pueblo. Como viene una nueva situación política, entonces comenzó un proceso de desgaste y de pérdida, que yo lo sitúo así, de la perspectiva de lo que era el movimiento clubístico, y comenzaron a aparecer otros espacios organizativos como las juntas de vecinos, los comités de lucha. Pero si ustedes notan una cosa, y yo no quiero contraponer nada de esos nuevos espacios que se crearon, tenían un elemento que no era común en el movimiento clubístico. Solo se encargaban de las cuestiones reivindicativas, y cuando se conseguía el agua desaparecía, o cuando se lograba una rebaja de los precios, ese movimiento decaía, o cuando era por una lucha sindical, mientras que el movimiento clubístico englobaba todo, y sobre todo la parte cultural, con los grupos artísticos, con todas esas iniciativas que se desarrollaban. Era algo de permanencia. Quiero destacar algunos elementos en esa parte. Primero, que nosotros cometimos el error, fíjate así, tanto en el orden de los clubes como de los partidos de izquierda, que nos aferramos a un antigobierno y no a un antisistema. Esto es, si la izquierda tiene una visión de que el problema no era de un hombre, sino del sistema, o sea, no se deja arrastrar. Lo mismo pasa con los clubes. Al producirse la apertura, en verdad,
automáticamente los clubes también entran en decadencia con la toma del poder del PRD. Inclusive se dividen las clubistas. Y quien la divide es un miembro activo del PRD que era de los clubes, Rafael Nova, o Luis Rafael Nova, lo divide y entonces ahí se produce parte del declive. Entonces, es un asunto que ha mantenido entonces tanto los clubes fueron perdiendo la esencia de lo que realmente tenían, y los sectores políticos también que estaban detrás también se quedaron rezagados porque trabajamos en función del momentum del hombre y no del sistema y el status quo. Y si durante estemos trabajando sobre esa temática, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Porque yo defino las cúpulas partidarias como las logias en los pueblos. ¿Qué eran las logias? Las logias eran donde estaban involucrados todos de todos partidos sin partidos y eran de tomar las decisiones en las comunidades. Aquí en los pueblos, aquí en las cúpulas partidarias, todos se alían y se reparten el botín y se protegen entre sí. Entonces, ese es uno de los problemas que perdimos de la perspectiva en función de darle un seguimiento a lo que debía ser un cambio, de una transformación de la sociedad, del status quo vigente y no de un hombre. Y ahí yo quiero hacer una reflexión a los que participaron ahora en la Plaza de la Bandera, lo cual yo apoyo, porque es una decisión, ¿verdad?, de protestar por lo que entiendan que deben protestar, y por nosotros también protestamos. Y en la Marcha Verde. Sí, y la Marcha Verde. Que se ubiquen bien, fijaos bien, que si el problema lo hicieron contra un hombre y no contra el sistema, el que viene va a seguir siendo lo mismo y el que llega también. Entonces, para que ese movimiento permanezca, tiene que tener una visión clara. ¿Cuál es el enfoque? Y si es anti fulano o antisistema, o un sistema diferente que queremos hacer, que queremos cambiar, y cómo lo vamos a hacer. Entonces, es por ahí donde ahí viene la decadencia desde el punto de vista de los clubes y también de la izquierda. Donde una parte se alió al PLD, otra parte se alió al PRD, y una parte se fue a la sociedad civil, que un grupo de falsantes que hay ahí, que hay que escribir libros sobre ellos, que eran de izquierda y se disfrazan ahora que no son de ninguno, pero tienen una simpatía. Pero aparte de eso, le cobran a la USAID, que es del imperio norteamericano, lo cual desean combatir. Entonces, hay muchas cosas que hay todavía envueltos y que a veces quieren, que no conocen esa historia, no se dan cuenta realmente a qué se está jugando ahí. Cuando me dicen, yo no soy de esto, pero está cobrando por uno de los lados. Pero a ese imperio que ellos combatían, ese yugo opresor, le cobran por la USAID y reciben beneficios y viven como reyes. Entonces, ahí también lo llaman una doble moral en lo que es la participación de ciertos sectores que estuvieron vinculados con nosotros en el sistema, pero no desde abajo, no desde la élite, de la supraestructura, no de la infraestructura, que es la cual nosotros pertenecemos. Así es. Bien, pues vamos a hacer una pequeñita pausa y venimos en breve, ¿verdad?, para continuar con este proceso de abordando lo que fueron los clubes sin tapujos. Tal y como es, no hay que esconder nada porque aquí la realidad está planteada. Y sobre eso entonces continuaremos expresando, y sobre todo para que la juventud sepa cuántos jóvenes, y hoy ya que somos adultos, ¿verdad?, pasamos por etapas de dificultades. Recuerden que salía a poner un afiche, era orden de matar. Era orden de matar que había. Porque sencillamente si tú pegabas un afiche, tú eres un comunista. Yo recuerdo que por ejemplo, se hacía una movilización en el liceo y decía un señor, esos son los comunistas de Chuchito y Juan Pujol que están en eso. Así mismo, era así, porque nosotros defendíamos, éramos parte del mismo club aquí de la DCEA, Agrupación Deportiva Cultural de Santa Cruz, que Dios sea de paso, tiene el mejor percusionista del país, que David Mengó. Tuvo gente filmando películas en España, Liceo Plasencia, que una película que subió ahí. Pero no podemos olvidar a Francisco Elizardo, que después que nosotros ponábamos esos jóvenes, entonces él en su escuela, entonces lo catapultaba. Y el primer grupo que viajó a Cuba salió de ahí del club.
a representar nuestro país Carifesta. al Carifesta, y después, Carifesta, un sí, programa. y después estuvo en México, y en fin, jóvenes que nunca se les vio la perspectiva que si lo habían dado en sueldo, pero como fueron asumidos y la familia nos apoyaba y participaba con nosotros, esos jóvenes son destacados. Tenemos también Sí, está Reyes Moore, que está, lo oí el otro día a Roldán hablando de la destacada participación de Reyes Moore como folclorista. Correcto, o sea, pero tenemos también a Javier Sánchez, que es profesor de la Universidad P de música, y él todo lo que es lo referente a los instrumentos musicales lo fabrica todo, que también es del club. Entonces, y ahí tenemos por ejemplo la escuela de 6 de agosto, el 6 de agosto que permanece todavía y sube todo el tiempo trabajando y luchando y haciendo todo. Entonces esto tiene un valor histórico que no podemos dejarlo en el olvido. Bien, pues entonces vamos a ver la pequeña pausa. Dice, ¿quiere lavar o planchar? No tiene por qué preocuparse. Visite a RH Lavandería, ubicada en la promoción 27 de febrero, frente a la cervecería Bohemia. Atendido por su propietario, el popular Nelson. RH Lavandería, con su teléfono 809-560-0463. RH Lavandería, donde usted es destrujado y sale planchado. Bien, amigos televidentes, seguimos aquí en su programa de Educación Online RD por la interactiva.com, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Así es que también este espacio se publica en nuestro canal de YouTube, Educación Online RD, Reflexiones Positivas. De manera que siempre estará colgado ahí en ese espacio, para que ustedes puedan realmente ir y nutrirse de lo que estamos diciendo aquí. Quizás lo saben más que nosotros, pero nunca está de más recordar la historia. Así también como estamos haciendo la historia de Santo Domingo Oeste, también un segmento donde cada programa sacamos lo que ha sido Santo Domingo Oeste. Después seguiremos con Asua, que ya contactamos al historiador de Asua, que nos va a hacer su segmento, porque es importante conocer nuestro país. Conozcan su país primero. Hay gente que quieren conocer la luna, pero no conocen lo que tenemos en nuestro país y de nuestro municipio, de nuestro hábitat donde realmente estamos. Si queremos desarrollar un municipio, tenemos que conocer de dónde procede y qué tiene, para entonces decir qué vamos a plantear como estrategia de desarrollo. Bien, pues seguimos entonces, ¿verdad? Sí, señor. Seguimos. Claudio. Y seguimos en la línea de el por qué el declive de los clubes a fines de la década del 70 y ya en la década del 80. Lo que no quiere significar en modo alguno que los clubes desaparecieran definitivamente o que hayan desaparecido. Crítica aquellas porque la historia es la historia y así como cambió la época tenía que cambiar también los clubes, pero en estos días vi incluso un reportaje del Club Mauricio Bay que me pareció interesantísimo con el trabajo comunitario que todavía están haciendo en ese momento. Un detalle importante es qué aportaron los clubes a la sociedad dominicana en ese periodo, hasta que fueron, digamos, la principal organización de la sociedad en el área comunitaria, en los barrios y en los pueblos. Y hay muchas cosas, como ha dicho Juan Pujol anteriormente, hay muchas cosas que aportamos, incluyendo vidas humanas, para que la sociedad que hoy los jóvenes habitan, para no decir que disfrutan, sino que habitan, sea lo que es hoy, porque una cosa es que en la sociedad nuestra, la juventud nuestra, no podíamos hacer este programa y hablar como estábamos hablando. So pena de que cuando bajáramos esta segunda planta estuviéramos encarcelados y quizás desaparecidos, como ocurrió con estos 5 jóvenes del club Héctor J. Díaz, que estando en el velorio de uno de sus compañeros que había sido muerto en un accidente de tránsito, salieron a comprar algo a un colmado, a comprar velas y de regreso y no regresaron jamás, porque fueron apresados, fueron torturados, fueron asesinados. Esa era la situación en que vivíamos los jóvenes de esa época. Si hoy los jóvenes pueden expresarse por las redes y por todos los medios a su alcance, es porque una juventud sacrificó su vida incluso en ese periodo para que pudiera haber democracia de la manera que fuera, pudiera haber democracia a partir de 78 en República Dominicana. Ahora,
¿por qué, entre todas las razones que han explicado los compañeros de por qué decaen los clubes, está en que nosotros nos aferramos mucho a consignas tácticas, es lo que decía Pujol, es decir, a cosas muy de hoy, que si se terminaban hoy se acababa la razón de ser. Y entonces, ¿por qué luchábamos mayormente en los clubes? No era por una sociedad justa e igualitaria, eso era en realidad un objetivo sublime. La lucha era contra la represión del gobierno de Balaguer, por la libertad de los presos políticos, por el regreso de los exiliados, por contra desapariciones, por la rebaja de la comida, por el arreglo de cañadas, o sea, de cosas muy puntuales que no eran reivindicaciones eminentemente localistas en su mayoría, y las que no eran localistas entonces eran circunstanciales. Y al desaparecer esas reivindicaciones circunstanciales, nosotros que estábamos imbuidos de unas ideas profundas, revolucionarias, democráticas y para siempre, porque estábamos basadas en valores, pero perdimos el norte. Y eso entonces hizo que los clubes decayeran y que nos dividieran, que la misma gente que estaba en la dirección de Soclubismo, que era la asociación de clubes del Instituto Nacional, que era poderosa en ese momento, parte de esa gente que sale a constituir una Soclubismo blanca que llamamos para la época, porque se vio en el gobierno y creyó que era posible entonces desde ahí impulsar otra cosa en favor del gobierno, como que si ya hubiésemos llegado al final de la historia, cosa que no fue así. Amay Pérez Sánchez. Nosotros vivimos invitando y queremos invitar por este medio a las nuevas generaciones que visiten un museo que hay en la zona colonial, el Museo de la Resistencia, porque ahí se pueden ver miles de personas que cayeron durante esos 12 años de esa tiranía ilustrada, que esas cosas fueron que dieron más influjo y más impulso al movimiento clubístico a luchar en contra de ese estado de cosas. A veces uno ve unos muchachos que andan con sus pajones, que andan con sus barbas. Las barbas hoy en día están muy de moda, pero antes, cuando nosotros nos apresaban, la policía que nos llevaba, cogían y que esta barba te lo va a sacar pelo a pelo, porque uno no podía usar una chivita, como decían ahí. Ahí salió la canción de Dani Rivera. La barba del anciano es hermosa y la del joven algo sospechosa. Sí. Entonces, en aquel tiempo, bueno, pues el tema en boga era el comunista, ateo y disociador. Aunque no supiera nada de eso, sencillamente porque leía un libro o defendía los derechos y era comunista. Sí. Porque es una etiqueta. Sí. Entonces, han querido borrar también la memoria histórica, porque las nuevas generaciones no saben nada de lo que pasó en ese pasado reciente, desgraciadamente. Incluso yo veo muchísimo, la gente de San Juan no saben qué pasó en Palmasola. Entonces, como Liborio, nuestra juventud, Papo Liborio. Nuestra juventud han tratado de borrarle la memoria histórica, de manera que nosotros en ese momento jugamos nuestro papel, porque de manera, como decía ahorita, de manera errónea desde muchos puntos de vista. Entonces, pero no de errores voluntarios, no porque hay personas que se equivocan de manera premeditada. Nosotros pudimos equivocar, hacer una cosa bien, pero no porque hicimos per se por equivocar. Con todo el deseo del mundo de las cosas marcharan como tenía que ser. Sí, es la diferencia. Y en ese momento dando lo mejor de sí. Y hoy día, por lo menos, todavía existen las juntas de vecinos para la lucha de los barrios, luchan pero por cuestiones puntuales. Sí, y ven que llega el agua contra los apagones. Y son manipuladas también. Sí. Termina. Entonces, nosotros antes también cabe destacar que nosotros alfabetizamos 102 personas adultas en el barrio Altagracia a través del Club ADC. Nosotros hacíamos jornada de siembra de árboles. Todos esos árboles que hay allá los sembrábamos nosotros. Era un sinnúmero de cosas que nosotros hacíamos. Los nombres de las calles. Rotulamos las calles, los nombres, los números, porque ahora usted va por un barrio de ese y usted tiene que estar preguntando permanentemente. De manera que uno añora en el momento en que pueda surgir
qué sé yo, un movimiento que pueda reivindicar muchas de las cosas que nosotros hacíamos en el pasado, porque me da mucha pena ver esos infantes en nuestro barrio. Y uno ve muchísimos jovencitos, muchísimos niños que tienen una actitud para la pintura. Entonces, todas esas actitudes que tienen esos niños se pierden porque no hay donde desarrollarlas. Canalización. El Estado no ha sido capaz de proveer escuelas de arte, escuelas de cultura en los barrios para tratar de atraer a esos niños, impedir que se pierdan, como se están perdiendo ahora en la vagancia, en la mendicidad, en la corrupción, etc. Ok, vamos con Bernardo. Sí, Bernardo. lo que yo quiero dentro de todo este enfoque que hemos hecho es reconocer algunos aliados que nosotros tuvimos, es decir, el movimiento clubístico a nivel de la difusión de nuestras actividades y que fueron en gran medida muro de contención. Sí, para todas esas acciones en contra de nosotros fueron el sector de los periodistas, entre ellos Leo Corporán, Domingo Batista, Rafael G. Santana, Juan de Lancer, Mozart de Lancer, que fueron José Rafael Sosa. José Rafael Sosa, Sí. ese es el que más siempre tuvo uno Sí. en todo. Y me parece importante que nosotros también reconozcamos los aportes que ellos hicieron. Interesante, sí. Ahí está también Dagoberto Tejera, que era un gran investigador sobre la sociología de nuestro país y hacía grandes aportes. Narcisazo, que fue un modelo que no con el pueblo se queja en verso, Cachafú, o sea, se trasladaban a las diferentes partes del país a dar sus charlas y a motivar a la juventud realmente a lo que era la participación. Chilora, Sí, Enrique Félix, sí. como que Sí, todo. no, porque Enrique Félix ya era de nosotros, ese era de nosotros, sí, ese fue todo el tiempo, una visión, fue educador, fue un compañero de estudio también y educador, pero siempre tu parte cantautor siempre llevó un mensaje de más en el área de magisterial, en esa parte, pero en la parte de los clubes específicamente, por ejemplo, esos personajes, como decía ahorita, Fradique Lizardo, que con su escuela también contribuyó grandemente a lo que era la danza folclórica y catapultó a muchos no jóvenes. me deja fuera a Ramón Leonardo. Ramón Leonardo con el grupo de expresión joven, Sí. con el grupo de expresión joven que realmente era una cantidad de personas y personalidades que se enfocaron, pero que no pidieron el enfoque. Porque hay muchos que estaban, pero que han perdido el enfoque. Y entonces después tú te das cuenta que no sabes realmente a qué es lo que están apostando. Y eso hay que dejarlo también claro. Y por eso decía ahorita que el asunto de la doble moral y de decir que no estoy cuando estoy. Si no estoy, si estoy. Eso es el cero no ser. O decir que esto está malo cuando me conviene, pero cuando el otro lado está bien. Lo que está mal está bien en mi casa, en la tuya, en donde sea. Y es ahí lo que tenemos que romper con eso. Porque tenemos mucha gente que tú lo ves opinando y haciendo en los medios, pero realmente no son objetivos. Y la objetividad se pierde, entonces ahí prácticamente tú pierdes la esencia como ser humano de lo que tú estás planteando. Entonces, si agotamos, ¿usted tiene algo más? ¿No? Bien, ok, eso es justo reconocer lo que Bernardo decía y lo que hemos dicho, ¿verdad? Sobre esas personas que contribuyeron grandemente con nosotros y que una otra vez que le llamamos ahora es que inmediatamente nos las pasaban. Eso era así. Y fue un apoyo número uno. José Rafael Sosa nos daba charlas, hasta nos enseñaba cómo era el asunto de identificar un drogadicto. Hasta todo esto ella daba charlas. Finalmente, en esta parte, yo quiero que pasemos, si se quiere, estamos en el tiempo, ¿verdad? A 5 minutos para conclusión, porque como saben que estamos en televisión, la televisión es dura en estos procesos, o sea, con el tiempo. 5 minutos para hacer unas conclusiones ya del tema, que dejemos por lo menos algo plasmado en términos concretos de qué
realmente tenemos que hacer o qué tiene que hacer esta sociedad, porque ya no estamos en la etapa de verdad. Aunque yo sostengo que la vejez no llega en la piel ni con los años. La vejez llega cuando tú no tienes un sueño ni tampoco tienes un corazón para amar. Pero que haya un sueño y un corazón para amar, la vejez no existe. Entonces, podemos seguir trabajando y aportando. A José Saramago que a los 87 años. ¿Cuántos años tengo? Usted no decía que tenía 1.200.000 seguidores, con los cuales tenía contacto toda la semana. Dice, yo, si no es el lunes, el martes, le escribo y me escribe a los 87 años ya. Sí. Bien, pues entonces vamos a hacer, ¿verdad? Lo llaman un resumen bien condensadito, 5 minutos tenemos para esto, entre todos. Perfecto. ¿Quién arranca? Yo puedo arrancar, ningún problema. Dale, Claudio. ¿Estamos listos, señor? Bueno, Rafael, Bernardo y Juan Pujols, a decir verdad, los clubes en la historia de la República Dominicana ha sido la mejor forma de organización de la juventud de todos los tiempos. La organización en algún tipo de entidad de la juventud no ha tenido otro escenario mejor que la que estuvimos los jóvenes de esa década de 70 en los clubes culturales y populares, y ya hemos visto cuántas cosas aportamos a la sociedad en nuestra época. Claro que mientras nosotros hacíamos eso por la sociedad dominicana, por nuestras comunidades, por otro lado estaba lo que se da en llamar la clase dominante y sus mentores extranjeros que han vivido toda la vida planificando de cómo lograr perpetuarse por 500 años más. Y eso trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Entre otras, que metieran, así decirlo con esa palabra, que metieran las drogas en los barrios donde estábamos los clubes, que propiciaran la compra de dirigentes de esas organizaciones y de la propia sociedad organizada en otros estamentos. En otras palabras, que alienaran, que pusieran a la gente a pensar en otras cosas, no en lo que tenían que pensar realmente. Y esa alienación y esas drogas y todos esos componentes para dañar la mente de la sociedad, que venían desde 1965, a partir de la segunda invasión norteamericana formal a la República Dominicana, se incrementa de manera estrepitosa a principios de la década del 80. Y con esa alienación, con esos elementos alienantes, iban a hacer que la sociedad dominicana pasara a otro estadio, del cual, a decir verdad, no ha salido todavía, aunque ha habido muchos momentos de lucideces, pero no ha salido todavía. Y ustedes mencionaron algunos de esos momentos en que la juventud despierta, en que la juventud quiere hacer cosas y hace cosas como para hacerse sentir y para decir, hay todavía posibilidad de un cambio real en la sociedad dominicana, hay futuro en la sociedad dominicana. Desde esa época de los clubes hasta ahora no hay forma de mencionar, de reseñar algún tipo de organización de la sociedad civil que realmente fuera combativa por principios y que pudiera luchar mañana, tarde y noche por una sociedad justa, humana, equitativa y de verdad para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y esa derecha conservadora nos quitó también un gran elemento, que fue el impulso y el nacimiento de tanto el voleibol como el baloncesto, con aquellos juegos deportivos nacionales que se hacían, que surgieron con gran influjo: el Club San Lázaro, Rafael Baria, el Club San Antón, el Club San Carlos, todos esos clubes con ese gran movimiento. Mauricio Báez, con ese movimiento fuerte deportivo, también fue hijo de ese movimiento clubístico que se impulsó a través de la Socrudina. Así es. Y hoy día la esperanza que uno tiene, ahora mismo estamos en el barrio de Altagracia luchando por ver si se puede elegir una junta de vecinos auténtica, por lo menos que se pueda lograr
lograr que ese Ministerio de Cultura por lo menos se aboque a los barrios, formar algo que pueda servir de mera contención hacia ese derrotero fatal que lleva nuestra niñez y nuestra juventud. Y hacer llamado otra vez que visiten el Museo de la Resistencia para que allá puedan ver muchos de los padecimientos y muchos los grandes mártires que tenemos de esta lucha emancipadora y reivindicativa que hemos mantenido por muchísimos años. Bernardo, estamos en el punto ya casi cero. Bueno, yo pienso que indudablemente el momento actual tiene características superiores a las que nos tocó a nosotros vivir, sobre todo por esos elementos que destacaba Claudio en función de la descomposición social, como la drogadicción, la delincuencia, hoy son instrumentos para la dominación política e ideológica de nuestros jóvenes. A través de esa música basura, a través de todo un conjunto de recursos que se utilizan. Y yo creo que solo tienen un propósito: mantener el adormecimiento de nuestro pueblo y alejarlo de lo que son elementos esenciales como la lucha por la soberanía, por sus riquezas naturales y porque realmente nosotros tengamos un futuro mejor en función de oportunidades tanto a nivel del estudio como del arte, de la cultura, de la recreación. Entonces yo pienso que hay un reto por delante en este momento. Mira, yo quiero concluir diciendo que la libertad no solamente es hablar, la libertad también es tener los asuntos básicos resueltos, las condiciones materiales de existencia. Y la libertad es que jóvenes, niñas embarazadas, cuando tú encuentras que cuando tú cierras los ciclos de cada año, el mayor porcentaje de embarazadas está en adolescentes. Eso no se permitía con los clubes porque asumíamos ese rol de proteger a esas niñas y de formarlas. La familia que pase a jugar su rol y que nosotros como sociedad entendamos que solamente un pueblo logra su desarrollo cuando es capaz de educarse. Si no hay una educación auténtica, no se puede dar. Hoy los colmadones, los puntos de droga, como han dicho ustedes, y los juegos, las bancas, que hay más bancas que o sea, ilegalizadas por el Estado, que realmente escuelas en el país. Y eso tiene mucho que desear. Porque sencillamente lo están llevando a los asuntos de lo más fácil, aparentemente, a lo banal, a la superficialidad de la vida, donde tú buscas el recipiente y no el contenido, cuando la esencia está en el contenido. Y entonces ahí es que comenzamos seguimos la descomposición, y cuando tenemos autoridades, no importa cómo se llamen, que no velen por ese bien que es la niñez, que ahí donde se fomenta, esos son los que van a dirigir mañana. Y si no están bien formados, serán tan malos o peores como los que han dirigido. Entonces tenemos todo eso que trabajar y seguirlo trabajando, pero tenemos todo que poner nuestro granito de arena. Y recordar, no hay que dar el pescado, es enseñar a pescar, como dice el proverbio chino. Aquí el dar crea parasitismo, y cuando tú das, la gente no hace un menor esfuerzo. A la gente hay que enseñarle a cómo pescar. Y entonces cuando tú, la política de dádiva es menos más que una política clientelar para tener la gente subyugada y que realmente vote por lo que ellos quieran o por lo que le venden en un discurso de campaña, que al final lo van a cumplir porque no tienen las condiciones y están comprometidos con sectores de poder económico. Entonces, en conclusión, solo decir que los clubes de ayer hay que buscar la forma de restablecerlo en las comunidades. No será de la misma manera, pero por lo menos tiene que surgir algo que dé respuesta para que la droga no siga consumiendo a nuestros jóvenes
que las niñas no se embaracen siendo adolescentes, que esperen su etapa de madurez y que la persona atienda a la familia, entienda que la novela es un mal que solamente beneficia el capital y que por tanto debe dedicarle tiempo de calidad a sus hijos. Pues si hacemos esto, estamos contribuyendo por lo menos a hacer algo diferente y a soñar, seguir soñando con esa etapa que nosotros soñamos y que aparte de soñar, también la vivimos y la trabajamos para bien de muchos y para quizás perjuicios de otros, porque de eso se trata. La vida nunca va a beneficiar a todo el mundo igual, porque cuando tú le planteas algo, tú estás retándole a los que hacen el negocio. Sí. Entonces, nosotros no es un negocio, ni es un negocio, es un asunto de trabajo y aún pasado el tiempo y todas las descomposiciones, estamos en las mismas condiciones o peor económicamente, porque no nos hemos prestado a asuntos, ¿verdad?, de buscar lo fácil y que después no podamos hablar delante de nuestros hijos porque nos buscan y no podemos responder. De manera que yo quiero darle las gracias infinitamente a Bernardo Medina, un amigo de On Time, en los clubes, en todos los escenarios, igual que Claudio Lugo y Rafael Pérez Sánchez también son mis hermanos, que en una etapa hemos desarrollado toda esta actividad. A veces nos dispersamos, pero seguimos siempre conectados a las ideas. Gracias mil y a ustedes gracias por la sintonía y no se pierdan que este programa estará publicado en YouTube en Educación Online RD, Reflexiones Positivas, para que sigan realmente esto y ver qué podemos hacer para tener una sociedad mejor. Así que buenas noches y se les quiere de todo corazón. Hola amigos, le habla Juan Pujol de Santo Domingo Este, República Dominicana y el mundo. A continuación le presentamos la reflexión de hoy. Que la vida es cíclica y que se van repitiendo los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro, con la diferencia de que unos se producen no con un fin dañino per se, sino que el mismo sistema lo va generando, y otros que lo provocan con conocimiento de causa para realmente obtener ganancias en términos monetarios, olvidándonos de lo más importante que tenemos, como usted decía, que es el planeta, el hábitat, donde los animales se alimentan de lo que encuentran y no tienen que ir a un lugar de trabajo, no tienen que pagar impuestos. Los animales viven en tranquilidad y armonía. Si los animales no están en tranquilidad y armonía es porque el ser humano le ha desbaratado su hábitat. Y hoy justamente cuando tenemos una pandemia a nivel mundial, lo cual yo llamo la tercera guerra mundial sin tirar un tiro, pero que es propiciada por el mismo capital, con cantidades de muertos, infectados, y en fin, y los efectos económicos. Es la verdadera guerra mundial, porque en las guerras de primera y segunda solo se produjeron acontecimientos en los países de que estaban en confrontación. Pero hoy en día todos los países, sin importar estatus social, político, económico, y las personas, hemos sufrido el mismo embate de la pandemia, que dentro de mi punto de vista ha sido generado por la misma forma del ser humano intervenir. Yo soy la persona que soy medio utópico y tengo así mismo un poema que se llama Utopía, porque yo prefiero ver los riachuelos serpentear por la tierra, los mares llenos de peces y no de barcos navales y aviones volando por los aires para matar inocentes.
Pero en la religión, que también usted hacía alusión, la religión no es más que una falsa disfrazada, porque la religión no salva. Lo que salva es la fe y su decisión personal de asumir el cambio. Desde lo que el mundo existe, desde que comenzó lo que llama la etapa de la evolución, la iglesia ha sido parte del reparto de los bienes que se generan y de la explotación del hombre, aliado al imperio y a los explotadores. Entonces, tiene poca calidad para trazar dictámenes. Tienen que revisar su propia religión, su propia Biblia y adaptarla a los nuevos tiempos, porque realmente esa Biblia fue escrita por hombres conforme a sus intereses. Y lo que ayer fusilaron al ser humano más perfecto y solidario que hubo en la tierra, Jesucristo, lo han convertido en Dios y son los que hoy viven de Él, los que lo mataron. Ojo, los que lo mataron. Entonces, la vida es cíclica, se va repitiendo acontecimiento tras acontecimiento. Usted va a encontrar la música, el arte, la forma de actuar de las personas que se van dando en un momento diferente, te cambian y después te la van modificando. Lo que pasa es, finalmente, para concluir la idea, es que mientras el hombre tenga la ambición del tener bienes materiales, obviando la razón del ser humano, que es la esencia de una sociedad, vamos a estar todo el tiempo en descomposición. Por eso hablo de, por ejemplo, la parte carnal de lo físico o la parte material, donde el amor prácticamente juega un papel terciario, y lo que importa en una boda no es el amor que hay en las parejas, sino más bien el vestido que sirvió la novia y las joyas que allí se repartieron. Entonces es una sociedad de doble moral, es una sociedad carente de valores humanos fundamentales, donde se fundamenta en lo artificial, y una sociedad de consumo generado por los propios empresarios y los capitales, para que la gente cada día consuma más, y entonces te valoren no por lo que tú eres, sino por lo que tienes. Esa es la gran realidad, desde mi punto de vista, que se manifiesta en el mundo de hoy. Feliz día, hermano. Bendiciones para ustedes, el Altísimo. Esta fue la reflexión de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal Educación Online RD. Gracias por tu sintonía.